En la sombra de la noche luchamos sin piedad. Gritan las almas calladas buscando su verdad. Una patria dividida clama su libertad. Bajo el fuego y las balas renace la ciudad. Los sueños de soberanía flotan en el viento. Ecos de valentía gritan nuestro aliento. Sangre en las calles, la historia está en movimiento. En cada vida perdida un nuevo fundamento. Sombras de libertad, seguimos resistiendo. Aunque el dolor y la lucha nos van consumiendo. Mi Argentina herida, pero nunca vencida. En cada muerte nace una esperanza rendida. Hola, ¿cómo están? Un nuevo encuentro haciendo hablar a la historia. Y como siempre, de la mano de los que más saben. Hoy tenemos nada menos que a Alejandro Schneider, que nos va a hablar de un tema crucial, que son los sindicatos en la década del 70. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Alejandro, ¿cuáles son los problemas e incluso las posibilidades que enfrenta el sindicalismo post-Cordobazo y sobre todo post-Bandol? Bien, el primer punto es conceptualizar lo que es el Cordobazo. El Cordobazo fue un hito histórico en la clase obrera argentina, ¿sí? Un momento muy particular en donde no solamente genera un impacto en el sindicalismo, sino que genera un impacto a nivel de golpe que no se esperaba la propia Revolución Argentina por la fuerza, y genera un fuerte debilitamiento del gobierno de Juan Carlos Onganía, ¿sí? Que estaba en el gobierno desde el año 66, la dictadura de la Revolución Argentina, pero que también abre un nuevo periodo, es un parteaguas en la historia argentina, por eso decimos un hito, porque abre todo un proceso de lucha sociales, políticas, que va a conmover la historia, a la estructura de la sociedad argentina, al menos hasta el año 75-76, en donde no solamente la clase obrera organizada va a dar una importante respuesta ante los acontecimientos de la propia Revolución Argentina, sino que ese proceso de protesta, de lucha, de manifestación y de contexto generalizado se va a extender posterior a la propia Revolución Argentina, entre el 73 y el 76. Pero no solamente vuelve a insistir la clase obrera, sino también encontramos que el estudiantado participa activamente. El Cordobazo también tiene un importante componente estudiantil. Lo mismo podemos decir de sectores medios, profesionales, administrativos, etcétera, psicólogos, ¿sí? Profesiones liberales, tradicionales, que van a empezar a generar un descontento, va a generar también un impacto fuerte en la Iglesia Católica. Sectores de la Iglesia Católica van a encontrar con sus posiciones más radicalizadas, que van a cuestionar los cánones tradicionales a lo que venía sosteniendo la jerarquía de la Iglesia Católica, o potenciándose actitudes críticas internas dentro de la Iglesia Católica. Vamos a encontrar que organizaciones políticas que eran minoritarias pasan a ser mayoritarias en sus planteos, posiciones fundamentalmente de izquierda, rupturas en distintos encuadramientos de izquierda que le van a cuestionar sus posturas reformistas para tener posturas un poco más revolucionarias. Lo vamos a encontrar tanto en las políticas del Partido Socialista o la del Partido Comunista. Vamos a encontrar que fuerzas políticas tradicionales, institucionales dentro del sistema, como la Unión Cívica Radical o el peronismo, van a tener alas radicalizadas. O sea, el Cordobazo es un hito histórico porque conmueve de conjunto
a la sociedad. Y me parece que es estrecho pensar solamente en el movimiento obrero organizado, que ya de por sí ahora vamos a conversar, tiene un impacto importante. Pero el primer punto a marcar es que es un hito histórico y que el Cordobazo en sí mismo no es solamente el hecho que ocurre el 29 de mayo en Córdoba, sino que es una suma de hechos que se vienen dando desde el fin del 68 a lo largo de todo el 69, que van a continuar el 70, que va a tener expresiones mucho más violentas, como es el Viborazo en marzo del 71 en la propia Córdoba, o el segundo Cordobazo, que va a tener expresiones en Tucumán. Prácticamente más de 100 localidades de las provincias de nuestro territorio van a tener procesos de puebladas, insurrecciones, movilizaciones, que van a salir con planteos que no son incluso limitados a la crítica a la propia dictadura, sino que vienen con planteos muchos anteriores, fundamentalmente al corte que representó el golpe de Estado de 1955. O sea, el Cordobazo condensa las luchas de la propia dictadura contra la Revolución Argentina, pero también reclamos que tiene distintos sectores de la sociedad argentina, sectores más oprimidos, explotados, trabajadores, estudiantes, sectores medios, frente a la situación de inestabilidad política que se abre en el país a partir del 55 con la caída de Perón, la proscripción de Perón y demás. Entonces, lo que comúnmente uno denomina el cordobazo es un cóctel mucho más complejo que impacta hacia el conjunto de la sociedad argentina en distintos niveles y que incluso la clase dominante argentina toma una lectura de eso, toma una lectura muy interesante de eso y se da una política frente a eso, una política de distintos puntos. Una política desde el propio régimen, cuando conforma un sector del régimen, no es todo el régimen militar, pero que empieza a plantear la salida institucionalizada de la propia dictadura, que se va a convergir a partir de 1971 en el GAM, en el Gran Acuerdo Nacional. Una postura también dentro del régimen a nivel institucional, que es cuando las conducciones, las dirigencias de el peronismo y del radicalismo quieren establecer la hora del pueblo y buscan también una vía institucional para canalizar ese descontento social que se abre en esa especie de caja de Pandora que es el Cordobazo, incluso una salida reformista, que es la que plantea el PC, el Partido Comunista, con el Encuentro Nacional de los Argentinos, teniendo una vocación de conformar una especie de gobierno cívico-militar de transición. Entonces, encontramos que todos tienen algo que decir a partir de esos acontecimientos. Y el movimiento obrero también. El movimiento obrero también. ¿Por qué? Porque en el proceso del movimiento obrero se precipita un hecho muy importante, que tú lo mencionaste al pasar, al comienzo, que es un mes después del Cordobazo, se produce la muerte de Bandor, el asesinato de Bandor, el ajusticiamiento, utilizar el adjetivo que quieras, ¿no? El hecho de la muerte de Bandor también precipita los tiempos, al menos en la dirigencia sindical, ¿no? Y en el encuadramiento sindical que estaba en ese entonces. Un encuadramiento sindical marcado claramente por tres orientaciones sindicales. Un sector participacionista, ¿sí? Una serie de dirigentes sindicales que mantenían un diálogo permanente con el gobierno de Onganía y que van a seguir manteniendo ese diálogo permanente, ¿sí? Quizás la mejor expresión de eso es Rogelio Coria, dirigente de la UOCRA, de la Unión Obrera de la Construcción, o Tacone, dirigente de Luz y Fuerza, un sector confrontativo, pero que a la vez retoma las tradiciones del pragmatismo, que es el sector de la CGT Azopardo, ¿sí? Cuya principal figura evidentemente es Bandor, y un sector opositor del sindicalismo, que había emergido en el año 68 en un congreso normalizador frustrado, que es el sector encabezado por la CGT de los argentinos, o CGT Paseo Colón, encabezado por Raimundo Ongaro, dirigente gráfico, entre otros. En ese sentido, el cordobazo y la muerte de Bandor también precipitan los tiempos para esas estructuras sindicales, lo cual lleva a un proceso que se va a expresar en ese segundo semestre de 1969, marcado, por un lado, la política de Onganía de tratar de buscar un diálogo con esa dirigencia sindical, fundamentalmente no la que mantenía el diálogo, porque ya lo venía manteniendo con el participacionismo, sino con la línea de la CGT Azopardo. Por otro lado, avanzar en el hostigamiento hacia la CGT de los argentinos, pero a la vez la CGT de los argentinos empieza también a tratar de buscar también un diálogo hacia la unificación, ¿sí? Y por otro lado, una decisión clara por parte del gobierno de Onganía de intervenir ya directamente, buscar un diálogo e intervención de lograr tener una CGT unificada. O sea,
esa meta que se había propuesto Onganía en los primeros días de gobierno en el año 66, recordarás, en el año 66 la CGT queda unificada, que luego a partir del plan de lucha del 67 nuevamente se desmiembra y se intervienen algunos sindicatos. En el año 69 se vuelve a esta política de tratar de buscar la unidad. Y eso Onganía lo va a hacer a través de dos elementos. Una, sancionando la ley de obras sociales, ¿sí? O sea, dándole una caja importante a la dirigencia sindical. Y dos, poniendo como interventor a un dirigente de un sindicato pequeño, que es el dirigente del gremio de los árbitros, Valentín Suárez, a tratar de lograr un congreso unificador, normalizador de la CGT. Un poco esas van a ser las tareas. Pero ojo, recordando claramente que Onganía está débil. Débil no solo por el incremento de la protesta social, sino que está débil porque incluso al interior del propio gobierno de Onganía hay distintas alas. Hay un ala que dice la salida no es por la vía electoral, como algunos empezaban a insinuar, sino el ala es que la debilidad que tiene el gobierno es por no haber profundizado la revolución, sino que avanzar en el proceso revolucionario. Entonces no habría ninguna salida electoral. Y en ese proceso aparece esta idea de tener a la dirección de la CGT como un actor unificado y poder mantener cierto diálogo para ver cómo se avanza y en cierta forma se institucionaliza la conflictividad social que emergía durante ese año 69 con, como te digo, con las movilizaciones en el norte, en el Chaco, en Corrientes, en Rosario, el primer rosariazo, en Córdoba, en La Plata, el segundo rosariazo, y en Tucumán en el año también 69. O sea, cómo se iba a empezar a tratar de institucionalizar ese conflicto, ¿no? Un poco este es el panorama en torno a tu pregunta. Sí, 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 muy bien contextualizado, me gusta. Eh, ahora, vos ahí explicaste perfecto. Ahora, el sindicalismo hacia adentro, vos viste, vos explicaste bien las corrientes que hay. Con este clasismo que ya se hace más que evidente, post-cordobazo, que ya lo tenemos el clasismo, digamos Córdoba, que es un lugar estratégico para el sindicalismo y para la economía argentina. ¿Cómo se para el sindicalismo frente a eso? Mira, lo primero tenemos que ver la emergencia del clasismo. El clasismo es primero una tendencia que va emergiendo en los 70 en forma ordenada, fundamentalmente a partir de dos o tres sindicatos de fábrica importantes, fundamentalmente los sindicatos de fábrica en torno a la producción de automotores Fiat y la producción de maquinaria Fiat, locomotoras Fiat, etcétera. ¿Sí? Lo que se va a conocer como el Citrac-Citram en Córdoba, ¿sí? Eso es un fenómeno de los 70, donde quizás el elemento más característico va a ser el proceso asambleario. El proceso asambleario donde se va a discutir a las dirigencias tradicionales, a la dirigencia de las principales entidades gremiales, ya sea la UOM o LECMATA, mecánicos, pero también se va a discutir el papel de la CGT, se va a discutir su papel colaboracionista de algunos dirigentes y demás. Eso por un lado, o sea, es un proceso asambleario de base en la fábrica donde hay una discusión hacia el interior de las estructuras sindicales tradicionales, pero también empiezan elementos de discusión propios de las discusiones dentro de las fábricas, como por ejemplo las cuestiones salariales, las cuestiones de las condiciones de trabajo, las cuestiones de productividad y demás. Y a eso, una particularidad que va a tener el clasismo es que en esos años es que también se va a empezar a discutir política. O sea, se va a discutir no solamente el enfrentamiento contra la dirigencia sindical o distintas vías de plantear el conflicto o de la negociación frente a la patronal, o los métodos que utiliza la dirigencia sindical, no solamente se va a discutir reivindicaciones de trabajo, sino también que se va a discutir política. Se va a discutir política y se va a discutir que este régimen, el régimen de la dictadura militar, se vaya, fundamentalmente, dar una salida. Entonces, lo que primero que tenemos que decir, si tenemos que definir ese clasismo, es un clasismo altamente eh, asambleario, en donde hay una activa participación de las bases, pero que también no solamente discute cuestiones meramente económicas, sino que también discute cuestiones políticas. Y es un lugar, además, donde distintas vanguardias políticas del momento van a presentar sus programas de lucha frente a determinados acontecimientos coyunturales. ¿Sí? Van a decir, bueno, la salida quizás no es las elecciones, la salida es una insurrección, hacer una revolución, etcétera. Van a llevar a discutir todos esos elementos. La segunda cuestión es que el clasismo no es solamente un mero fenómeno cordobés, yo decía antes, sino que es un fenómeno que se va a extender
a otras provincias en lugares donde hay importante concentración de trabajadores. Por ejemplo, trabajadores en el Gran Buenos Aires, trabajadores en la ciudad de Buenos Aires, trabajadores en San Lorenzo, norte de Rosario, etcétera. Entonces, tenemos un fenómeno donde la dirigencia sindical tradicional va a prestarle atención, por ese contenido radicalizado. Pero antes de prestar atención tenemos que hablar qué pasa con esa dirigencia sindical, porque nosotros decíamos, el año 69 encontramos un movimiento obrero en donde la dirección sindical está dividida, decíamos en la anterior pregunta. Ahora, ¿en qué pasa en el 70? Y el primer elemento para marcar en los 70 es que el movimiento obrero en septiembre de 1970 se unifica. En septiembre de 1970 se unifica en torno a la figura de José Ignacio Roca. Y antes de eso, en marzo de 1970, se elige una nueva dirección de la UOM, porque el dirigente de la UOM estaba muerto, Bandor, y se elige a Lorenzo Miguel. Y en este proceso hay un actor que está muchas veces ausente en los análisis políticos que yo quiero poner en escena, que es el propio Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, desde el año 69, está planteando casi en consonancia con el gobierno de Onganía, de que el movimiento obrero tiene que unificarse, que la dirección del movimiento obrero tiene que unificarse. Es más, le escribe a Raimundo Ongaro, CGT de los Argentinos, que dice, se tiene que disolver la CGT de los Argentinos y hay que unificarse con una única CGT y tiene que dejar de haber distintas tendencias. En el Congreso de la UOM participa activamente entre las dos tendencias que se enfrentan en el Congreso de la UOM en marzo de 1970. Por un lado estaba Avelino Fernández, hombre representativo de la capital federal, secretario general de la UOM Capital Federal, versus la figura de Lorenzo Miguel. Y claramente, una persona más conciliadora, más tradicional, más ligada a este sindicalismo pragmático, claramente Perón participa y dice, yo no quiero un hombre que me discuta en el gremio, quiero un hombre que obedezca. ¿Sí? ¿Y quién es el que obedece? Es Lorenzo Miguel. ¿Y quién era el que discutía? Avelino Fernández. Y evidentemente ese explícito apoyo que Perón da a Lorenzo es un elemento importante para que los delegados terminen apoyando finalmente a Lorenzo. Sucesivamente, en ese año 1970, en el mes de septiembre, también Perón interviene en la elección del confederal de la CGT en torno a la figura de un hombre que venía de una seccional no tan importante como la seccional Capital o la seccional Vicente López, la seccional Avellaneda, sino que era de la seccional de San Nicolás de los Arroyos, de la UOM, y lo pone como una figura. Y dice Perón, yo quiero un soldado leal, un leal a mí, que es efectivamente Rucci, que como aparece permanentemente, un poco mito, un poco verdad, ese hijo de Perón, ese hombre que Perón tenía dentro del movimiento obrero. Por eso, en otro acontecimiento que después quizás charlamos, la muerte de Rucci, y cómo afecta esto dentro de la propia concepción de Perón. Pero digo, no podemos perder de vista que antes de empezar a hablar cómo la dirigencia sindical ve el clasismo, lo primero que tenemos que decir es que la dirigencia sindical se unifica, se unifica, se unifica frente a los acontecimientos. O sea, se unifica para enfrentar a la dictadura, o mejor dicho, buscar una salida pragmática con la dictadura, sin derribarla por completo, porque no es el método de la dirigencia sindical. Y por otro lado, cómo enfrentar esa insurrección por las bases, que va a empezar a tener claramente presencia en ese 70-71, que es el clasismo. Cómo poder tomar ese proceso de institucionalizar la conflictividad social teniendo una dirección sindical unificada. Esto, y aclaro, importante, no quiere decir que se pierdan las distintas corrientes internas que siguen existiendo dentro del sindicalismo. Que se unifique la CGT no significa que no siga habiendo corrientes internas. Corrientes internas vamos a tener hasta el día de hoy, y había antes. O sea, una cosa es tener la CGT unificada y otra cosa es que, como vemos hasta el día de hoy, existen distintas corrientes, tendencias, donde muchas veces las diferencias son hasta personales, de diferencias personales, más que diferencias de proyectos políticos. No sé si soy claro con lo que te acabo de decir. Sí. Ahora, te voy a hacer una consulta respecto a esto que hablaste de la unificación. Esta unificación es la unificación que viene intentando Perón desde unos días antes que lo maten a Bandor, allá en Irún, que Sí. hubo la reunión allá en Irún. Él, Ujú. bueno, cuando vuelve que dice, me puedo morir tranquilo, hice las paces con Perón, pero ahí una de las cosas que le plantea a Perón es la unificación del Sí, movimiento. sí, sí. Igualmente pensemos antes que la división del año 68 le conviene a Perón.
De hecho, Ongaro, cuando se constituye como secretario de los argentinos, mantiene consultas con Perón, ¿sí? Tiene un estrecho contacto con Perón. O sea, Ongaro tampoco mueve los hilos así por su cuenta. Consulta permanentemente a Perón, consulta con España y demás, lugar donde estaba exiliado el viejo general. Digo esto para tener en cuenta, ¿sí? Pero el hecho más determinante es que abiertamente interviene en el Congreso de la UOM de 1970 diciendo yo apoyo a Lorenzo Miguel, no apoyo a Avelino Fernández porque no quiero una persona que me discuta, que traiga problemas y demás, quiero un hombre disciplinado, leal, eso va a ser Lorenzo. Lorenzo hasta su muerte en 2003 es un hombre que no se va a caracterizar por posturas revolucionarias de ningún tipo, ni contestatarias, ni nada por el estilo. No sabemos si Avelino Fernández lo hubiera hecho, pero claramente era bien distinto, al menos hasta ese entonces, las dos líneas que representaban el sindicalismo. Obviamente sin plantear de que alguno tenían programas revolucionarios ni nada por el estilo, pero tenían dos propuestas distintas dentro de la propia UOM. Y por otro lado, tenemos que intervenir abiertamente en el Congreso de septiembre del 70, en el Congreso donde por primera vez en la historia, y eso tampoco es un detalle a dejar de lado, sino que hay que considerar, por primera vez en la historia que la UOM dirige y se hace cargo de la Secretaría General de la CGT. O sea, nunca antes el principal gremio del país, que era la UOM desde los años 40, 50, estaba al mando. Que esté al mando significa algo, que era un momento de crisis. O sea, estamos hablando del gremio que marcaba la vara, del gremio que marcaba cuánto se tenía que ganar en un convenio colectivo, de cuánto había que salir a movilizar. En esa época las columnas de la UOM eran las columnas donde detrás se encaminaba todo el resto del movimiento obrero. Lo que hacía la UOM lo hacía el conjunto del movimiento obrero. Era el gremio rector, ¿sí? Sé que incluso una de las cosas que más se debatió en esos congresos en los años 70, en el año 70, fue el tema de que Rucci sea el secretario general porque no era el secretario general del gremio, sino que era el secretario general de una seccional. Total, y una seccional de menor nivel, digo, sin desmerecer, que era la de Tres Arroyos, la de Tres Arroyos, de San Nicolás. Nicolás, sí, sí, sí. Ahora, y con todo esto que vos nos comentás, ¿cómo se para una vez que se unifica el sindicalismo? ¿Cómo se para frente al GAN, al Gran Acuerdo Nacional? Bueno, intenta negociar. Claramente cuando el anuncio empieza a plantear, primero empieza a ser parte de la negociación con Paladino. La dirección de la CGT tiene una buena relación con Daniel Paladino, que era el referente en ese entonces, el hombre fuerte del peronismo, la Argentina, ¿no? Y que Paladino, recordemos que mantiene conversaciones con Arturo Monroy, que es el hombre fuerte del radicalismo en la hora del pueblo. Cuando la anuncie en el 71 empieza a plantear el GAM, salen a intervenir. Yo siempre le comento una anécdota. Rucci tiene una famosa frase. Rucci se reúne en los primeros meses del 71, había asumido hace poco Lanusse, recordemos que Lanusse era presidente de la República, pero era el hombre fuerte, era el comandante jefe del ejército, sale de una reunión, lo agarran los periodistas a Rucci cuando sale de la Casa Rosada, lo preguntan, ¿y cómo fue la reunión? Y Rucci tiene una frase histórica que dice, mire qué paradoja, le dice a los periodistas, Perón se fue para evitar un baño de sangre en el 55 y ahora tiene que volver para evitar otro. O sea, la figura de Perón como bombero para apaciguar un proceso de protesta social. O sea, ya se está tendiendo los lazos a partir del año 71 entre la dirección de la CGT, ¿sí? La dirección representada en Rucci, con los sectores del anuncio para mantener ese diálogo. Diálogo que ya había empezado con Leviston. Recordemos que Leviston, presidente entre Onganía y Lanuse, había designado como secretario de Trabajo, no existía Ministerio de Trabajo, a Juan Luco, un peronista que había sido un diputado del año 66. O sea, ya tenían esa referencia, ese vínculo con sectores del peronismo. O sea, si vos te querés acercar a la dirigencia sindical, para cualquier gobierno que quiera acercarse a la dirigencia sindical, en una lectura muy válida para el presente, ponen un referente del peronismo en el gobierno para mantener cierto diálogo. En este caso, Juan Luco aparece. Y luego, ¿qué hace Lanuse? Pone a Rubén San Sebastián. Rubén San Sebastián como ministro de Trabajo, un hombre que viene desde la época de Frondizi ocupando esos hombres grises que trabajan en el Ministerio de Trabajo y que son los que tienen el vínculo con la dirigencia sindical. Yo entrevisté gente cercana a Rubén San Sebastián. Él tenía una ficha
de cada dirigente sindical. Por ejemplo, iba a hablar Triaca y le decía, bueno, a ver, Triaca, ¿quién es? Y previa a la reunión, él ya tenía un listado de con qué dirigente, llevaba una hoja de vida. Estamos hablando de una época donde no hay computadoras, donde había ficheros, donde había una especie de ficha resumen. Y entonces él se preparaba la reunión, Rubén San Sebastián, con cada dirigente sindical y le decía, bueno, ¿y cómo anda tu hija? ¿Y cómo anda? Empezaba con estas, de las cuestiones más banales, ¿no? Y su señora esposa, ¿cómo se encuentra? Si sabía todo eso, se preparaba así la reunión, Rubén San Sebastián, desde la época Frondizi conocía a estos dirigentes sindicales. Y esto llevó a que la NUCE lo elija a Rubén San Sebastián como un referente importante a la hora de entablar negociaciones. Negociaciones que iban al mismo punto de salida, que era institucionalizar el conflicto social y avanzar hacia una apertura electoral como la que finalmente se va a dar en el 73. Quizás no en un comienzo la anuncie, como bien dice Liliana Riz, era el proyecto de que venga Perón, sino que era un proyecto de transición sin Perón, jugando a la vejez de Perón, a la edad de Perón, etcétera. Pero lo cierto es que los acontecimientos del 72 precipitan que Perón, fundamentalmente 72-73, sea un actor clave, ¿no? Sea un actor clave y que definitivamente pueda ser un actor que participa en la salida electoral. Pero claramente la NUCE tiene en cuenta ese papel de la dirigencia sindical y ese papel se encuentra referenciado en las entrevistas que mantiene Rucci y otros miembros con, con el gobierno de la NUCE. Y esto también es un salto en calidad. ¿Por qué es un salto en calidad? Porque ya no estamos hablando solamente que Coria mantiene relaciones con el gobierno de la dictadura, sino que también encontramos que la plana mayor de la dirección de la CGT mantienen ese diálogo. ¿Por qué? Porque tienen un enemigo en común. El enemigo en común es la protesta social. ¿Qué rol empieza a tener el sindicalismo ya de cara a las elecciones y una vez que asume Cámpora? Esta pregunta apunta no solamente al rol del sindicalismo, sino en toda esta efervescencia de la izquierda peronista que le da tanto apoyo a Cámpora. Bueno, ¿cómo se ve también el sindicalismo dentro de todo ese... Cuando haces referencia al sindicalismo, yo te entiendo que haces referencia a la dirigencia sindical. Sí, a la dirigencia. La dirigencia sindical está totalmente excluida de la campaña electoral. La dirigencia sindical está excluida de la campaña electoral del año 73, que derivan las elecciones del 11 de marzo del 73 y el triunfo de la fórmula del FREJULI, del Frente Justicialista y Liberación. Está excluida. Esto no quiere decir que esté excluida que no participe en las negociaciones. O sea, eh, como bien sabes, en esa época el peronismo claramente estaba muy marcado el tema de las ramas, la rama política, la rama sindical, la rama femenina. Los dirigentes de la rama femenina, de la rama política y la rama sindical abiertamente seguían participando de las negociaciones. Por más que una nueva rama que se asomaba y que luego va a pedir un cuarto de participación en el gabinete presidencial de Héctor Cámpora, que va a ser la rama de la juventud, una rama que nunca fue reconocida, porque siempre dentro del justicialismo fueron reconocidas esas tres ramas anteriores, son las que la rama de la juventud es la que va a llevar fundamentalmente motorizada la elección. Pero que lleve la elección, que participe en los actos, en los mitines, que movilice gente, que ponga los carteles, que pongan viva el tío, etcétera, 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 no quiere decir que la dirigencia sindical se haya quedado con los brazos cruzados. Tal es así que no se quedó con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque participó desde claramente 71-72 en el proyecto de Perón. En el proyecto de concertación social, el primer elemento. Proyecto de concertación social que es la base del pacto social firmado el 3 de junio del 73 bajo el gobierno de Cámpora. O sea, estamos hablando que desde el 71 y fundamentalmente durante el 72, la dirigencia sindical mantiene asiduas reuniones con la dirección de la CGE, la Confederación General de Empresaria, de la mano del hombre que va a ser luego ministro de los gobiernos peronistas. Estoy refiriéndome a José Gelbar. O sea, José Gelbar era presidente de la CGE. Y la dirección de la CGT se reúne ya durante la dictadura de la NUCE permanentemente con la CGE. Segundo elemento, la CGT, como dije antes, la dirección de la CGT no se queda cruzada de brazos, menos que menos las 62 organizaciones, que la rama sindical política dentro de la CGT. No se queda cruzada de brazos y va a intervenir en la participación de los futuros candidatos. De hecho, muchas gobernaciones va a poner al vicegobernador, va a poner en Buenos Aires a Victorio Calabró, va a poner en Córdoba a dirigentes sindicales, aunque con cierta reticencia, a Tilio Ló, que es un hombre del sindicalismo, va a poner en Mendoza a otra persona, en Formosa, etcétera, en distintas provincias
un tema que bien analiza, por ejemplo, Alicia Cerveto, una colega amiga, ¿sí? Con respecto a las provincias que fueron intervenidas bajo los gobiernos peronistas. En todas esas provincias, los vicegobernadores fueron de extracción sindical, ¿sí? Y eso se produce ya en el reparto. Esos personajes de extracción sindical, por ejemplo, Cuello, estoy pensando que es el ministro, el vicegobernador de Santa Fe, el gobernador de Santa Fe era Silvestre Beñi, Cuello era un hombre de la UOM que era vicegobernador, entonces, en Santa Fe. Entonces, participan en eso, participan en diputados, tienen una importante presencia, participan en futuros candidatos a senadores y van a tener senadores, participan como intendentes. O sea, la dirigencia sindical no será la cabeza activa de los actos del 72, comienzo del 73, en la campaña electoral de Cámpora, pero van a pelear su porcentaje, su 33% en las distintas instancias. Claramente se van a sentir muchas veces humillados, claramente se van a sentir molestos, etcétera, pero a medida que va pasando el tiempo, y un indicio lo va a dar Perón cuando regresa al país por primera vez tras 17 años, 17 de noviembre del 72, y dice: "Yo soy un león herbívoro, o sea, no vengo a hacer la revolución". Claramente, un león es carnívoro. Él dice claramente: "Soy un león herbívoro, grito, hago así, pero no voy a atacar a nadie". Empieza claramente a apoyarse en esa dirigencia sindical, la defenestración que hace a un sector de la tendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ya desde fines del 72 y ya en el 73, claramente señales de Perón diciendo: ustedes realmente son las personas que me interesan. Y después abiertamente Perón los va a defender, ¿no? Cada vez más los va a defender como los que verdaderamente sostuvieron al peronismo durante ese periodo de exilio, a esos dirigentes sindicales que vienen con años de trayectoria, etcétera, etcétera, frente a los jóvenes imberbes que recién se asoman al movimiento. O sea, es Perón el que claramente, al fin y al cabo, le termina dando el aval, como después vamos a ver, fundamentalmente en los gobiernos peronistas propiamente dichos. Entonces, para sintetizar, la dirigencia sindical, si no activa, no participa activamente o visiblemente en la campaña, no quiere decir que no vaya ya ocupando posiciones de poder que, como se demostró después, a partir del 25 de mayo del 73, que asume Cámpora, van a tener ese lugar reluciente, ¿no? Como diputados, senadores, vicegobernadores, etc. Rucci empieza, empieza a tomar poder un poco con esto que vos contás, pero poder personal respecto a la dirigencia sindical, porque a ver, al haber sido una persona cuestionada por no ser un secretario general, pero Rucci se hace el hombre fuerte. Sí, Ese hombre fuerte siempre y cuando él se apoya en Perón. claro. Rucci nunca va a ser totalmente aceptado, es mi hipótesis, lamentablemente bastante difícil de corroborar, simplemente lo puedo inferir a través de las fuentes escritas y algunos testimonios orales, pero Rucci no va a ser totalmente aceptado por la plana mayor de la 62, por Lorenzo. Digo, o sea, permanentemente va a haber estas diferencias entre Rucci y Lorenzo que van a estar latentes, ¿sí? Pero que después de la muerte de Rucci se van a acelerar. O sea, cuando se empiece a ver una disputa más de mayor espacio entre Lorenzo y otros sectores sociales que respondían a Rucci. Por ejemplo, la gente de Adelino Romero y demás. Entonces, Rucci lo que principalmente tiene es el respaldo de Perón. Obviamente, dentro del ámbito público va a ser muy difícil que Lorenzo en esos meses que lo que me estás preguntando, del 25 de mayo del 73 hasta el fallecimiento de Rucci, el 25 de septiembre del 73, 23 de septiembre del 73, no lo va a cuestionar abiertamente, ¿no? Pero Rucci sabía de que se encontraba en una posición dentro de las discusiones de la dirigencia sindical con personas que no eran muy queridos, ¿no? Y fundamentalmente por Lorenzo. Por otro lado, Rucci es el leal a Perón, y Rucci es el que firma el acuerdo del pacto social. Y Rucci lo firma a instancias sabiendo, incluso está el testimonio de Leiva, el texto clásico de Leiva, donde dice: estoy firmando mi sentencia de muerte, donde claramente Rucci sabe muy bien que es un acuerdo difícil de cumplir, de congelar salarios, de congelar precios, de homologar toda una serie de actitudes donde no habría conflicto social.
¿Por qué no se cumple? Porque en el momento que asume Cámpora, hasta el momento que se firma y posterior al momento que se firma, hay una innumerable cantidad de protestas que están cuestionando eh, la pérdida salarial que habían tenido durante la dictadura anteriores, que están pidiendo la reincorporación de trabajadores, que están pidiendo que los convenios colectivos apliquen, que están pidiendo condiciones mejores en la fábrica, desde guantes de amianto, desde zapatos borcegos con punta de acero, desde uniforme. Están pidiendo un montón de cosas que el pacto social le está diciendo no, esto se limita a esto, no va a haber más protestas. O sea, era muy buena la idea en el sentido para el empresariado, para Perón y demás, pero muy difícil de llevar a la práctica. O sea, una cosa era lo que consideraban como una buena idea, obviamente yo no la comparto, pero que ellos consideraban como que era una buena idea la de lograr cierta institucionalización social, pero por otro lado tenés un movimiento obrero que viene restringido con respecto a las protestas, que viene en cierta forma limitado, y encuentran por primera vez que su gobierno, ¿sí? Está, o lo que ellos consideran su gobierno en el poder, y empiezan a reclamarle un montón de cosas, y que los empresarios cumplan con cosas que no venían cumpliendo, y que incorpore a los trabajadores que habían estado despedidos y que mejoren los salarios. Y en eso Rucci sabe que es difícil de contenerlo, es difícil de contenerlo. Mientras se firma el pacto social, ¿sí? Están los obreros de Astarza movilizados ocupando la fábrica por los accidentes navales, están los trabajadores de Matarazzo luchando contra las condiciones de trabajo y las mejoras salariales. Entonces tenés una disparidad de protestas muy, muy importante, ¿sí? Era difícil de frenar. O sea, Rucci tenía ese frente importante para frenar. Pero ojo, Rucci tampoco descuidaba que su apoyo era Perón. Él no contaba todavía con el apoyo suficiente en el resto del movimiento obrero, porque el hombre que manejaba gran parte de esas 62 organizaciones era Lorenzo Miguel. A mí me quedó siempre esta idea que el que queda el que tiene en la mano toda la burocracia y la herencia de Bandor es Lorenzo Miguel, Sí. no Rucci. Rucci tiene Fíjate un detalle un poco no menor. Nosotros le decimos bandorismo a una táctica que perdura durante años y sigue perdurando hasta el día de hoy, que es la negociación y la presión. O sea, presión y negocio, movilizo y presión. Y le decimos bandorismo. Bandor le puso el nombre, o le pusimos ese nombre los historiadores, decir bandorismo, una táctica incluso que venía de antes, que ya lo habían utilizado los ferroviarios, que lo habían utilizado los marítimos, que era presionar, movilizarse y negociar. Y esa táctica, que incluso la podemos remontar al sindicalismo denominado sindicalismo revolucionarios, sindicalismo soreliano, de decir, bueno, mis acciones sindicales, etcétera, es algo que quedó en el nombre de Bandor, pero que mal ha llevado a cabo en la práctica fue Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel la aplica desde 1970 hasta el 2003, con la excepción del periodo que está preso durante la dictadura. Las prácticas sindicales de pragmatismo, de aprieto, amenazo con una huelga, pido mucho más, inmovilizo y después negocio, es una práctica típica del sindicalismo argentino, ¿sí? De hecho, durante la dictadura militar, a pesar de que muchos dirigentes sindicales estaban presos, utilizaban esta táctica de presión y negociación. Presión y negocio algo, ¿sí? Convoco a una protesta o voy a llamar a una protesta y después te negocio algo de eso. Y es una táctica que se emplea hasta el día de hoy. Y eso lo llamamos bandolismo, o una parte del bandolismo. exactamente. Y ahora, y a partir de la muerte de Rucci, A partir de la muerte de Rucci en la dirigencia sindical, en lo inmediato le sucede a Delino Romero, ¿sí? Pero se abre todo un debate también, se profundiza dentro de la dirigencia sindical una importante pelea. O sea, las 62 organizaciones aprovechan a avanzar en algunas seccionales. Uno observa que, por ejemplo, en la Unión Ferroviaria hay peleas en distintas seccionales entre la gente que respondía a Miguel y gente que respondía a Rucci. Esa situación va a estar marcada casi hasta el 76 en distintas corrientes. De hecho, por ejemplo, en el año 75 asume Casildo Herreras al frente de la conducción de la CGT y si bien en un principio Casildo Herrera y Lorenzo Miguel trabajan codo a codo para expulsar a López Rega, después de la expulsión de López Rega, Lorenzo Miguel empieza a diferenciarse con Casildo Herrera y empieza a tener una política distinta. E incluso Lorenzo Miguel le sale un ala muy fuerte cuestionadora, que es el ala dirigida por Vittorio Calabrón, la provincia de Buenos Aires, que es el ala antiverticalista, ¿sí?
que era contraria a la postura de acercamiento de Lorenzo con Isabel en ese segundo cuatrimestre. O sea, ¿qué es lo que tenemos a partir de la muerte de Rucci? Al interior de la dirigencia sindical, que hay un intento de avance de las 62 organizaciones y una falta de consolidación del grupo de Rucci. Y en segundo lugar, eso no va a ser un fenómeno homogéneo. Hay mucho elemento de pragmatismo, de cambio, de ida y vuelta y demás. Siempre siendo peronistas, siempre alineándose al gobierno, respondiendo a Perón o respondiendo a Isabel, y siempre teniendo un enemigo en común, que son aquellas comisiones internas y cuerpos delegados díscolos o seccionales díscolas, porque siempre el planteo es mantengamos los canales orgánicos, seamos verticalistas, no estamos a favor de los caballos de Troya que quieren destruir por dentro del movimiento obrero, etc. O sea, todos se aferran a la ley de asociaciones profesionales, la ley de asociaciones profesionales de fines del 73, de consolidar el mandato en una dirección burocrática donde no haya asamblea. Todos se aferran a la aplicación de la ley de prescindibilidad o la modificación del Código Penal que sancionaba las ocupaciones de fábrica. O sea, todos tenían un enemigo en común, que es evitar la insurgencia de base. Eso lo tienen muy en claro. Quizás en las jornadas de junio y julio del 75 se demuestra muy bien. O sea, cuando la CGT convoca el paro ya estaba de hecho. Digo, el movimiento obrero venía protagonizando protestas durante todo el mes de junio, a partir del Rodrigazo, a partir del paquete económico neoliberal que instaura Celestino Rodrigo el 3 de junio del 75, con movilizaciones, protestas y demás, con huelgas importantísimas el 24 y 27 de junio, movilizaciones que salen por fuera de la voluntad de la dirección de la CGT, y la CGT recién convoca el paro del 7 y 8 de julio, el 4 de julio por la noche, cuando ya el paro era una cuestión de hecho, ¿sí? Eh, Como decía un diputado conservador de la época, un diputado demócrata progresista de la época, o demócrata cristiano, no recuerdo bien, decía, no es un grupo subversivo el que obliga a los trabajadores de la FOR a movilizarse, no es uno o dos guerrilleros que lo logran movilizar, es que la población está descontenta, o sea, estamos hablando de un proceso de columnas inmensas de trabajadores de la FOR que salen e intentan ingresar a Capital Federal a protestar. Entonces, la dirección de la CGT, que por entonces incluso estaba reunida en el Congreso de la OIT en Ginebra, no estaba en Buenos Aires, discute si hacer o no una medida de fuerza y en última instancia hace la medida de fuerza y con esa medida de fuerza lo que quieren es sacar a López Rega, manteniendo a Isabel dentro del poder, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, más allá de las distintas líneas de disputa que hay, que la muerte de Rucci acelera sin duda, la dirigencia sindical tiene un enemigo en común que es la protesta por debajo, la protesta. Y quizás el Rodrigazo lo muestra muy claramente. O, por ejemplo, lo que fue la intervención sobre la seccional de la UOM metalúrgica de Villa Constitución. Cuando gana la lista marrón, le van a hacer la vida imposible a Alberto Piccinini. Entonces, cuando se introduce la intervención de la UOM, la dirigencia de la UOM va a colaborar con la acción represiva del gobierno de Isabel para reprimir a los trabajadores, para desplazar e intervenir la seccional de la UOM. O sea, pueden tener disputas internas que la van a, vuelvo a insistir, la van a seguir manteniendo incluso después de la dictadura o después del 83, pero lo que tenemos que tener en claro es que tenían un enemigo en común, que era todo aquel que sale por fuera de los canales orgánicos, que sacaban protestas, comisiones internas, seccionales, díscola, etc. A ver, permanentemente no hay ocasión en que José Rodríguez de Les Mata permanentemente saque solicitadas criticando las acciones de comisiones internas díscola o criticando, por ejemplo, lo que hacía René Salamanca en Córdoba, en la seccional de Les Mata Córdoba, o por ejemplo, Tacone, criticando el papel de Tosco en Luz y Fuerza. O sea, no solamente hay seccionales críticas, sino también comisiones internas, cuerpo delegado, en donde esa dirigencia sindical dice, no, nos tenemos que respetar el organigrama interno, tenemos que respetar el verticalismo, tenemos que respetar lo que emane de las autoridades nacionales, del sindicato, etc. Eso se va a profundizar en la medida que hay movilización y protesta social. Y eso quizás pasa un poco a ser relevante, pero por otro lado no tenemos que descuidar, vuelvo a insistir, las diferencias interburocráticas
interlíneas internas dentro de esa dirección de la CGT. Ahora, ¿fue más trascendente para la organización interna y para el accionar de la CGT la muerte de Rucci que la de Perón? Para internamente a la CGT, no, yo Sí. creo que un golpe mayor fue la muerte de Perón. La muerte de Perón es mucho más relevante. La muerte de Perón eh, representa un problema a la CGT y al conjunto de la dirección de las 62 organizaciones, que es cómo avanzar dentro del entorno presidencial de Isabel. O sea, el problema es más político. O sea, la muerte de Rucci, como te dije antes, es una cuestión que se va a ir resolviendo lentamente. Después muere Adelino Romero por un infarto. O sea, se va a ir resolviendo muy lentamente en cuestión de líneas y respetando lo que diga Perón, etcétera. Incluso las intervenciones que el propio Perón dispone, las intervenciones provinciales, termina favoreciendo a la dirigencia sindical. O sea, la dirigencia sindical, eh, incluso, por ejemplo, la dirigencia sindical de Córdoba se ve altamente beneficiada cuando se interviene y se destituye al gobernador y al vicegobernador en el Navarrazo, ¿sí? Cuando se produce el famoso botonazo, que el jefe de policía derroca al gobernador y vicegobernador de Córdoba. Ahí la CGT de Córdoba se alinea claramente a Perón y luego se alinea a la Cabane. Luego nuevamente va a haber disputas con la Cabana, etcétera. Pero se saca lo que ellos consideran el enemigo rojo dentro del movimiento obrero, ¿sí? Incluso consideraban a Rojo como Atilio López, que no era rojo propiamente dicho, era parte del peronismo combativo, podríamos llamar a decir. Pero en el caso de la muerte de Perón es mucho más importante. ¿Por qué? Porque todos los actores políticos, tanto del justicialismo como los contrarios al justicialismo, fundamentalmente la UCR, consideran que el gobierno de Isabel es un gobierno débil. Es un gobierno, no la consideran capaz de gobernar y que emerge claramente, y eso se va a ver en las sucesivas semanas, un hombre fuerte a quien más temer, que va a ser José López Rega. De hecho, la dirigencia sindical va a poder hacer algunas acciones en común dentro del gabinete, ¿sí? Representado fundamentalmente por la figura del ministro de Trabajo Ricardo Otero, hombre de la UOM, ¿sí? Recordemos que Otero era secretario adjunto de la UOM, ¿sí? Capital Federal, era el hombre de las 62 organizaciones en el gabinete presidencial, Ricardo Otero como ministro de Trabajo. Van a haber algunas acciones en común con el ala de López Rega, ¿sí? Para enfrentar a Helvar y sacar a Helvar, ¿sí? Van a actuar conjunto y en octubre del 74 van a hacer un frente en común y lo van a sacar a Helvar. O para enfrentarse a la juventud peronista, que incluso se va a autoexcluir cuando pasa a la clandestinidad Montonero. Pero una vez que saca a esos dos enemigos coyunturales que tienen en común, que Helvar y Montoneros, claramente ahí empieza una disputa en el segundo semestre del 74 entre lo que va a ser el ala política lópezreguista y el ala sindical dentro del gabinete. Esa disputa va a darse en el segundo semestre del 74 y el primer semestre del 75. Y esa disputa va a tener su fin en la jornada del Rodrigazo, en los 40 y pico de días que va a gobernar Rodrigo entre junio y julio de 1975, donde finalmente el ala sindical desplaza al ala de López Rega. El ala de López Rega que en cierta forma había tenido el control del entorno o tenía el control del propio gabinete presidencial. Recordad que estaba López Rega, que era ministro de Bienestar Social y a la vez secretario personal de la presidenta, estaba Piñes, que era canciller, estaba Rocamora, que jugaba un rol muy ambiguo, pero que finalmente se decidía por López Rega como ministro del Interior. O sea, estaba Oscar Ivanesevich, como ministro de Educación. O sea, tenemos que el ala de López Rega ocupa varias carteras dentro del gabinete presidencial y que el ala sindical propiamente dicha era Otero en el Ministerio de Trabajo, y más, en el proceso del propio gobierno de Rodrigo, Otero renuncia y ponen como ministro de Trabajo a Conditi, a Cecilio Conditi, que era un hombre de López Rega. O sea, antes de las jornadas de la huelga general del 7 y 8 de julio, prácticamente no había una persona del sindicalismo dentro del gabinete presidencial. Isabel
por momentos no recibía a Lorenzo Miguel, no lo recibía a Casildo Herrera, no recibía a ningún dirigente sindical, y el que manejaba la agenda era López Rega, ¿sí? Es la movilización obrera de esa jornada, es el papel que desempeña la dirigencia sindical lo que termina desplazando a López Rega de ese lugar y después al entorno López Reguista, que no desaparece del todo, no desaparece del todo. Recordemos después que Julio González, secretario de la presidencia, era un hombre de López Rega y había otras personas más dentro del ala de López Rega, a pesar de que López Rega ya estaba en el exterior. Pero el segundo semestre del 75, claramente y fundamentalmente bajo la presidencia provisional de Luder, el sindicalismo tiene un gabinete que controla. Tiene a Rucauf como ministro de Trabajo, Carlos Rucauf, el actual Carlos Rucauf que cada tanto aparece en la televisión, ex vicepresidente, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tiene a Cafiero, Cafiero, el abuelo de los Cafieros actuales, ¿sí? Antonio Cafiero. Nada menos. En Economía, y tiene a Italo Luder, presidente del Senado, que va a ser presidente provisional durante 45 días. Y esta es la etapa, digamos, terminal del gobierno de Totalmente. Chávez, donde el principal apoyo que tiene, que siempre aparece apoyando, es Lorenzo Miguel. Siempre aparece en la entrevista. Exactamente, aparece Lorenzo y en menor medida Casildo Herrera, que era el dirigente de la CGT, y tenemos que a la vez, junto con eso, un papel cada vez más predominante del ejército. El ejército cumple un papel muy fuerte. Recordemos que el ejército, en un momento Isabel se apoya en un sector del ejército, de hecho con el apoyo de esta ala sindical, y pone como ministro del Interior al coronel Damasco, ¿sí? Y que eso le va a llevar fuerte cuestionamiento en el propio ejército y lleva a una crisis en agosto del 75 donde el comandante en jefe del ejército es desplazado, que es el general Alberto Numa Laplane. Y ahí aparece ¿quién? Jorge Rafael Videla, que junto con Macera van a ser los hombres fuertes que van a marcar un poco el destino en los futuros años. Y ese hecho es muy importante. ¿Por qué? Porque el ejército desde el operativo Independencia, desde enero, febrero del año 75, cada vez cumplía un papel más importante. Y eso la dirigencia sindical lo tenía. O sea, hay algo que la dirigencia sindical, fundamentalmente la dirigencia sindical de las 62 organizaciones, viene tejiendo desde el año 74, desde el segundo semestre del 74, que es tener un buen vínculo con el ejército. El primer punto de por qué tienen un buen vínculo, porque tienen un enemigo en común, el sector radicalizado del movimiento obrero, la clase obrera, la izquierda de la clase obrera, los sectores peronistas, trotskistas, comunistas, revolucionarios, etc. Tienen un enemigo en común. Entonces, ejército y dirigencia sindical tienen un enemigo común que es el activismo obrero. Primer punto. El ejército decía la guerrilla. Balbín es el que mejor la representa cuando dice la guerrilla industrial en el año 75, ¿no? Que son las comisiones internas, los cuerpos delegados que no representan los intereses de la dirigencia sindical. Ese es el primer punto común. Pero también las 62 organizaciones tienen un vínculo importante con el ejército, que empiezan a ejercer fuertemente con el ejército a partir del segundo semestre del año 74, porque buscan un punto de apoyo para luchar contra López Rega. Recordemos que el hombre que va a hackear a López Rega a nivel institucional va a ser un coronel del ejército, va a ser el coronel Sosa Molina. Sosa Molina, que es el jefe del regimiento de granaderos a caballo, es el que va a pedir y es el que va a expulsar literalmente a López Rega del gobierno. Y López Rega, y Sosa Molina, ¿quién responde? A Damasco. ¿Y Damasco con quién tiene vínculo? Con los dirigentes sindicales. Bueno, y a partir del 24 de marzo, ¿qué pasa acá con esta cúpula sindical y con el movimiento obrero? Primero tenemos que entender qué es el 24 de marzo. El golpe del 24 de marzo es fundamentalmente un golpe contra la clase obrera. Es un golpe donde lo que se busca es cambiar el modelo de acumulación de capital, profundizarlo, hacer lo que Rodrigo quería hacer, que era instaurar claramente una política de ajuste, una política de reestructuración, una política de congelamiento salarial, una política de pérdida de derechos laborales, pero que Rodrigo no lo puede llevar a cabo por la movilización. Como esa movilización impidió que el plan Rodrigo se lleve a cabo, lo mismo que antes impidió que Mondelli intenta, recordemos, a Emilio Mondelli hacer lo mismo en enero, febrero del 76, tampoco lo puede llevar a cabo. El golpe militar, la clase dominante, los sectores más concentrados de la burguesía, intentan hacerlo con este fin de aplastar ese movimiento obrero. O sea, si uno quería instaurar
la paz de los cementerios en la fábrica, aumentar la productividad, congelar los salarios, tenía que recurrir a la represión. Y frente a eso, el golpe viene a tratar a solucionar ese tema, de erradicar esto. Esto no significa, y acá quiero hacer una aclaración, que implique el desmantelamiento total de la estructura sindical. Siempre va a haber un sector dentro de la Fuerza Armada que va a priorizar un diálogo con sectores de la dirigencia sindical. Lo que quiere claramente desplazar es el activismo de base. O sea, pensar quiénes son la mayor cantidad de desaparecidos. Son trabajadores de fábrica, trabajadores, miembros de comisiones internas, del cuerpo de delegados, ¿sí? Activistas y no activistas, y no dirigentes sindicales. Si uno te pone a pensar, ¿cuántos dirigentes sindicales encontrará desaparecidos? Uno, ¿sí? Dirigente de Luz y Fuerza, dirigente Oscar Smith, en pleno conflicto de Luz y Fuerza, que incluso se dice que fue un mal cálculo de que Oscar Smith no buscaba, no se apuntaba para terminar como terminó, sino que incluso fue un pase de factura entre sectores del ejército y la armada. Digo, son hipótesis que se manejan, pero si vos te pones a pensar, dentro de la dirigencia sindical central, encontramos que hay uno o dos o tres que sufrieron eso. A lo sumo, otros fueron encarcelados, detenidos, Lorenzo mismo y demás. Y otros no, mantuvieron una política de diálogo. Ahora bien, ¿qué pasa en la fábrica? La protesta en la fábrica empieza del mismo día del propio 24 de marzo. Incluso con los propios secuestros, con las propias desapariciones. Recordemos que René Salamanca, dirigente seccional, es secuestrado el mismo 24 de marzo de 1976, dirigente del ESMATA Córdoba. O sea, frente a eso hay una respuesta al movimiento obrero. Esa respuesta al movimiento obrero es atomizada, es esporádica, no aparece con gran fuerza por el nivel de represión, pero empieza a darse a través de trabajos lejanos, a través de paros parciales, paros por turnos, quites de colaboración, sabotaje, etcétera. Por ejemplo, el otro día conversábamos, ¿no? El caso de la UOM Tandil, que analiza, ¿sí? Daniel Di Cosimo, que hace todo un trabajo del papel del sabotaje que desarrolla la UOM en Tandil, ¿sí? Hace todo un estudio de cómo los trabajadores de las empresas metalúrgicas de esa seccional hacen todo un trabajo de sabotaje. Bueno, eso se repite en toda instancia. Yo, por ejemplo, hace muchos años, cuando hice mi tesis de licenciatura, ¿sí? Hace muchos años, trabajé, por ejemplo, sobre la resistencia de los obreros en la zona norte del Gran Buenos Aires. Y entrevistaba a obreros de la Ford. Cuando refiero a resistencia obrera de la zona norte del Gran Buenos Aires, me refiero a trabajadores de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Y me contaban trabajadores de la Ford, trabajadores del Carlo, trabajadores de Bucotestil, de distintas empresas de la zona, cómo realizaban tareas de sabotaje, cómo eran los paros, cómo hacían el obstáculo a los niveles de producción. Y eso se daba fundamentalmente del propio 24 de marzo, o sea, con distintos motivos. Por ejemplo, los trabajadores del Carlo enseguida salieron a hacer medidas de fuerza cuando le secuestran parte de la comisión interna en las primeras semanas después del golpe, o los trabajadores de otras fábricas salen a protestar cuando, por ejemplo, en la fábrica de pintura se elimina la leche, que era un refrigerio que se daba a los trabajadores de pintura para mejorar los niveles y evitar la contaminación. Y la patronal, ¿qué hace? Ni bien se produce, y revanchismo, elimino la leche, ¿sí? Ahorro gasto, total. Bueno, los trabajadores de esa fábrica salieron a pedir por el litro de leche diario. Otros trabajadores de otra empresa metalúrgica salieron a pedir porque se quedaron sin guantes de amianto y se quemaban. Entonces, ¿qué guantes tenés? La empresa le dice, bueno, compren ustedes, pero nosotros trabajamos en la fábrica. O sea, rompía la tradición de que la fábrica provea la ropa de trabajo. Entonces, Bueno, de hecho, la Mercedes-Benz, claro, el famoso dicho, milagros no hay. totalmente, totalmente. O sea, se incrementa la producción, lo que el reportaje que hace Gaby Weber y donde claramente el representante de la empresa dice, aumentó la productividad, claramente por la intervención, ¿sí? O lo que te dicen los obreros de Ford, como que a partir de septiembre del año 76 empiezan a trabajar con militares que están manejando y controlando la línea de producción y que incluso se establece un sector del Regimiento 1 Patricio, trabaja en el campo de deportes se instala como una base operativa militar en el campo de deportes de la Ford. Encontramos abiertamente la responsabilidad de empresarios
en el secuestro de trabajadores, la responsabilidad de los empresarios en colaborar con la dictadura, etcétera. Y también encontramos en muchos casos complicidad y responsabilidad de muchos dirigentes sindicales a nivel seccional y más. Eso no quiere decir que todos lo hicieron, pero sí hubo secciones donde hubo seccionales o comisiones internas, dirigentes que colaboraron. ¿Colaboraron por qué? Porque también coincidían con el elemento ideológico que tiene el proceso de reorganización nacional, que era eliminar a la izquierda, la subversión, la guerrilla, lo que se denominaba en ese entonces. Entonces, existe esa colaboración. Sí, vos sabés que esa colaboración es algo que yo siempre marco, porque siempre se habla de lo mismo, como que los militares aparecieron de la nada y que, sobre todo en los colegios secundarios, yo digo, no, chicos, para hacer un golpe de Estado tienen que pasar muchas cosas alrededor, no es solamente una mala situación económica o social, sino que tiene que tener muchos apoyos para promover un golpe de Estado. Totalmente. Bueno, y referido a esto, hace unos años entrevisté, que yo te comenté el otro día, a este hombre que era la mano derecha de Klosterman y me contaba, dice que el día digamos, el 24 de marzo, yo era secretario adjunto, dice, cuando, digamos, después que lo matan a Klosterman, asume la conducción del gremio Rodríguez. Y si yo, que era secretario gremial, paso a ser secretario adjunto. Dice, cuando voy, dice, el propio 24 de marzo, estaban todos, no dejaban entrar a nadie. Y, y voy, había uno, dice, con el arma en la puerta y le digo, tengo que entrar, yo soy secretario adjunto. Dice, no, acá no puede entrar nadie. Dice, bueno, andá y le da la cédula, le dice, andá y mostrarles quién soy yo, le dice, yo soy del gremio, dice. Bueno, fueron adentro y dice, no, dice que ya va a tener notificaciones. Te dice. Por ahí se asoma así y mira adentro y había gente de José Rodríguez adentro. Había gente de José Rodríguez, dice. Bueno, y eso pasó en muchos gremios. Te puedo contar una anécdota similar en la seccional Vicente López de la UOM, ¿sí? Yo entrevisté al secretario adjunto, en ese entonces el secretario general era Gregorio Minguito, hombre de Calabró, y el secretario adjunto me dice, no, acá no pasó nada en la UOM de Vicente López. La UOM de Vicente López que tuvo una gran cantidad de desaparecidos. No, nosotros entramos en la fábrica y demás, bueno, que algún que otro trabajador, bueno, se mandaba, y no, está desaparecido, sí está desaparecido, pero no sabemos si fueron militares o quizás se fue de viaje, estará en Europa, nunca sabemos. Dejó la fábrica. Me justificaba eso en 1990 cuando hice mi tesis de licenciatura, hermano. O sea, sí, en la migración te convenía negarlo, obviamente, vos fuiste colaborador. Dice, acá los militares nunca me tocaron, no me hicieron nada a mí no me hicieron nada, no sé si a otros. Y los trabajadores, no sé, quizás están en Europa, 1990 todavía con ese discurso de la Sí, dictadura. No, yo la verdad no sé, no sigo a cada trabajador que faltaba ese día en la fábrica y demás. Es un discurso tenía el secretario adjunto de la UOM Vicente López, que tuvo una gran cantidad de desaparecidos. sí, Digo, sí. la comisión interna prácticamente del autopartista del Carlo fue casi totalmente secuestrada en el mismo lugar de la fábrica. Por ejemplo, la mitad de la comisión en el primer momento fue secuestrada en sus hogares y la otra mitad, la empresa reúne a la comisión interna. Muchos de los miembros de la comisión interna se querían ir porque ya habían pasado los secuestros. Los secuestros empezaron a darse en abril y en mayo este sector de la comisión interna va a la fábrica, quiere cerrar los papeles por la obra social, por la jubilación, etcétera, y demás. Lo convoca la gerencia, el sector de relaciones de trabajo, lo convoca a la oficina y en la oficina lo estaban esperando los militares. O sea, le hicieron una encerrona y en el lugar lo secuestran a plena luz del mediodía. Sí, sí, sí. 11:30 de la mañana lo secuestran. O sea, más encerrón imposible. Y no hubo secuestro dentro de la UOM Vicente López, en la seccional. Y esto ocurrió en Bécar. Bueno, no se fueron a Europa, evidentemente. Y esas personas siguen desaparecidas hasta el día de hoy. O sea, fueron asesinadas por el régimen. O sea, o sea el colaboracionismo fue un fenómeno masivo en muchos sectores, en empresas, en los medios públicos, en periodistas, etcétera. Y lo que tenemos es que, a pesar de ese colaboracionismo y demás, hubo resistencia, una resistencia en distintas instancias, con distintos niveles de organización, con distintos niveles de lucha, como te dije antes, una resistencia gris, muy molecular, muy parcial, eh, eh, en los primeros momentos, hasta que a medida que fueron avanzando los años, fue creciendo. Ahora,
una vez que el gobierno militar empieza a llevar adelante las persecuciones y demás, como parte de la resistencia o de la negociación, ¿hubo intento de acercamiento de los sindicatos con el régimen o con alguna de las fuerzas? Sí, como te dije antes, que se dé este proceso de resistencia no quiere decir que no haya habido permanentemente diálogos entre dirigentes sindicales y militares. Los diálogos venían de antes. Te dije más precisamente, desde el segundo semestre del 74 era muy fluido el diálogo entre dirigentes sindicales y militares. Recordemos que en el imaginario de muchos dirigentes sindicales está la idea de ese coronel Perón que se acerca al movimiento obrero. O sea, esa idea del coronel del pueblo. Recordemos que en Damasco van a ver un coronel del pueblo. Recordemos que muchos dirigentes, en un momento, dirigentes sindicales se van a acercar al coronel rico, digo, años más tarde. O sea, esta idea siempre de hacer una alianza entre dirigentes sindicales y un sector del ejército, centralmente, un sector del ejército que es nacional, patriótico, industrialista, que sigue la línea del general Sabio, etcétera, etcétera. Esa es una idea que está muy fuerte instalada en la mentalidad de muchos dirigentes sindicales y que se reiteran los cursos sindicales, que se reiteran los discursos y demás. ¿Sí? Digo, pensemos esto. Esos dirigentes sindicales como Lorenzo Miguel, que en el año 74 se unen con el ejército, celebran, dicen, bueno, tenemos un ejército argentino que está luchando contra la guerrilla internacional foránea que está en Tucumán instalada, dice eso Lorenzo Miguel, tenemos un José Rodríguez que dice algo similar. O sea, siempre tenemos una serie de dirigentes sindicales así. Ahora bien, en el año 76 vamos a tener lo mismo esos dirigentes sindicales. No, Lorenzo va a estar preso, pero va a haber otros dirigentes sindicales que nunca estuvieron presos. Baldassini, de Correo, Triaca, de Plástico, etcétera. Triaca, el padre del ex ministro de Macri, digo, para aquellos que no conozcan, ¿sí? El dirigente del plástico, que nunca trabajó en una fábrica de plástico, dicho sea de paso, si llega al gremio por la mujer. Triaca mantienen diálogos con sectores del ejército, con algún general, con el general Viola, con algún militar, el militar Horacio Liendo, con algún personaje de la Fuerza Armada, va a mantener ese diálogo. Y ese diálogo incluso se va a expresar en las reuniones de la OIT. La Argentina va a seguir participando en la Organización Internacional del Trabajo. Y en esa reunión de la OIT van a ir dirigentes sindicales apoyados por la dictadura militar. ¿Quién le va a pagar el pasaje? ¿Quién le va a sostener los gastos de esos dirigentes sindicales en Ginebra, Suiza? No es que van a Montevideo o acá no van a Suiza. ¿Sí? ¿Y qué van a decir? Que en el exterior, en los primeros años, no van a denunciar las atrocidades que cometa el régimen. ¿Por qué? Porque son financiados por el propio régimen, mantienen el diálogo y porque coinciden ideológicamente en que hay que extirpar a los sectores radicalizados dentro del movimiento obrero. Hay que extirpar a esa zurda loca, como se decía en esa época, ¿no? Entonces, coinciden en eso ideológicamente. Y coinciden en eso, entonces coinciden con la tarea sucia que está realizando el ejército. ¿Y esto es una de las causas de la formación de los 25? No, los 25, en realidad, los 25 van a aparecer muchas veces historiográficamente como un sector confrontacionista, opositor. Eso va a ser un poco el final. Los 25 aparecen en el 77 como una línea interna de las tantas líneas internas que se da el sindicalismo como un proceso de agrupación para dialogar con sectores militares. En los 25 convergen sectores que vienen del verticalismo, sectores que vienen del antiverticalismo que responden a Calabró, o sea, distintos sectores que intervienen en los 25. ¿Sí? Historiográficamente hay como una especie de error, de si son confrontacionistas desde el vamos. No, llevan una política pragmática de presionar y negociar, pero no confrontacionista. Porque junto con los 25 surge la CNT, la Comisión Nacional de Trabajo, en el 78, que es un sector dialoguista también y demás. ¿Qué diferencia hay entre 25 y CNT? Digo, ¿cuál era la diferencia sustancial? ¿O por qué algunos miembros de un momento estaba como 25 y se pasabas al confrontacionismo? Por ejemplo, la UO. La UO en un momento estaba dentro del 25, después se pasa a la CNT. ¿Por qué? Porque la diferencia pasaba más que nada por cómo entendían el sindicalismo. Para los 25, ellos claramente decían el sindicalismo tenía que hacer política. El sindicalismo, como era previo al 76, o sea, vinculado al Partido Peronista, hacer política, intervenir,
abiertamente que tenía que haber una especie de participación política, que los dirigentes sindicales, ¿por qué no pueden hacer política al fin y al cabo? En cambio, el sector de la CNT dice, no, nosotros somos profesionales, nos queremos abocar únicamente a la discusión entre relaciones entre empresarios y trabajadores, no queremos intervenir en política. En realidad sabemos que eso no existe, no existe la no política. La no política es política también. O sea, ¿desde cuándo Triaca no quiere hacer política detrás de ese discurso eh, prescindente, profesionalista y demás? Triaca era un político. Baldassini era un político. Pensemos que Baldassini llega al gremio en el año 59 y deja el gremio cuando fallece, en los últimos años. El dirigente con más años en la dirección del gremio, desde el año 59 estamos hablando. O sea, vio a Frondizi, vio a Guido, vio a Ilia, vio a Onganía, y él seguía siendo dirigente de los trabajadores de telepostales. O sea, de correr telepostales. Pasó la democracia, entró la democracia, pasó la dictadura, entró la democracia, etcétera, y seguía siendo dirigente. Ah, no, yo no hago política. ¿No haces política? Entonces, aparecían en un discurso de decir, quiero que el partido peronista participe, que no haya persecución, que haya libertad. Fíjense, libertad de los presos políticos peronistas, ¿sí? No de todo el conjunto de los presos políticos. Queremos la ley de convenio colectivo de trabajo, la 14250, queremos mejoras salariales, etcétera. Queremos libertades democráticas. Y nosotros decimos, nosotros no queremos fundamentalmente hacer, somos un sindicalismo profesional, queremos mejoras salariales y no aparece la cuestión política. Y vuelvo a insistir, es político no decir, no quiero hacer política. No sé si me comprendes lo que digo. Ese es un poco el debate que se da en el año 77-78, previo a la Jornada Nacional de Protesta de abril del 79, ¿sí? Previo a ese hecho, donde la Jornada Nacional de Protesta también es una especie de punto de partida para ver cómo empiezan a diferenciarse. En concreto, si uno analiza con una lupa la Jornada Nacional de Protesta, encontramos que algunos gremios que estaban enrolados a los 25 no adhieren a algunas seccionales por completo a la Jornada Nacional de Protesta. Y otros que estaban dentro de lo que podríamos llamar la CNT, sí adhieren a la jornada de protesta. O sea, dentro de la división del sindicalismo, como siempre, tenemos cuestiones personales, cuestiones pragmáticas, cuestiones coyunturales y cuestiones de cómo mejor posicionarse frente al gobierno militar y frente al resto de los gremios. A medida que va pasando la dictadura, la Comisión de los 25 claramente se va a identificar con un sector del peronismo, pero eso es recién un poco al final, el 81-82, que va a identificarse fundamentalmente con lo que después va a ser el sector del peronismo renovador en un futuro, ¿no? Pero recordemos eso. Y recordemos después, con la ley Mucci, este sector se unifica en contra de la ley Mucci, en contra de la política del primer ministro de Trabajo del gobierno de Alfonsín cuando intenta modificar la organización sindical. Se unifican. De hecho, se va a unificar la CGT Brasil y la CGT Azopardo, que estaban divididas. Para hacia el final de la dictadura se terminan unificando en la única CGT en base a 4 secretarios generales, cuya principal cabeza va a ser Saúl Ubaldini, que viene de este sector de los 25. Sí, ahora que lo mencionás a Triaca, recuerdo cuando era ministro de Trabajo. Triaca padre, De acá padre fue el primer ministro de Trabajo de Menem. el gobierno militar empieza a entrar en una crisis económica, social, porque ya se empieza a hacer muy presente el tema de los desaparecidos. Eh, un gobierno que ya no puede, no puede contener los problemas, supuestamente que iba a controlar y no los puede contener. ¿Qué pasa con el sindicalismo a partir de esos, o sea, durante ese último proceso, ya que entra en una etapa, un declive que al principio empieza leve y después termina siendo terminal del gobierno militar? No, la dirigencia sindical empieza cada vez más a tener mayor presencia a medida que aumenta el nivel de protesta. El año clave es el año 81, ¿no? Donde además de las cuestiones salariales empieza a hacer una preocupación el tema de la desocupación. En ese sentido, sector empieza, la dirigencia sindical empieza
al compás del proceso de mayor enfrentamiento, sectores medios que se suman en contra de la dictadura militar, la presencia de los organismos de derechos humanos que vienen luchando también desde años atrás, pero que a partir del año 81, el gobierno de Viola es un cambio en sí mismo, ¿no? El gobierno de Viola en el año 81, esa dirigencia sindical empieza a capitalizar y a unificar una serie de protestas que son mayores. Vuelvo a insistir, si en el 76, 77 las respuestas son moleculares, a partir del 78, 79 empiezan a coordinarse muchas protestas. Y para el año 81 ya logran ser más coordinadas. A partir del 78 aparecen las primeras ocupaciones de fábrica durante la dictadura, ¿sí? Algunos de esos trabajadores en algunas ocupaciones de fábrica después terminaron siendo secuestrados, pero otros no. O sea, de a poco se fueron sumando una serie de elementos, obviamente con avances y con retrocesos, no es todo un proceso lineal, donde la dirigencia de estas organizaciones, de estas entidades, de estas corrientes sindicales empiezan a cobrar más fuerza y empiezan a discutir cuestiones que no tienen solamente que ver con las condiciones de trabajo, sino también con las leyes que la propia dictadura discute. O sea, el proyecto de la dictadura era siempre tener dirigentes sindicales para negociar. O sea, la dictadura siempre pensaba en un día después. O sea, la dirigencia sindical no era que había que eliminarla, extirparla, era necesaria para poder negociar y para el día después. Entonces, es con algunos sectores que va a discutir las leyes de asociaciones profesionales, las leyes de convenios colectivos, las leyes de obras sociales. O sea, y en algunos casos, esas acciones van a llevar a que la intervención, en algunos casos, se levante. Recordemos que muchos gremios están intervenidos, ¿sí? Empieza a levantarse lentamente y vaya logrando un mayor proceso de negociación. Eso se puede observar en el 81-82. Claramente, el proceso se radicaliza bajo los meses del gobierno de Galtieri. Recordemos que previo a Malvinas está la protesta del 30 de marzo. La protesta del 30 de marzo que termina en una fuerte represión. Evidentemente, la guerra de Malvinas genera un impas, unifica a estos dirigentes sindicales y dicen, bueno, está la guerra, qué sé yo, hay un proceso, tenemos un enemigo en común que es Inglaterra, pero a partir del 14 de junio del 82, ya prácticamente la dirigencia sindical es partícipe abiertamente de este proceso con el sector de aquel sector colaboracionista, que siempre va a ser colaboracionista, digo, estoy hablando de Triaca, Baldassini, etcétera, que no van a mover un dedo, pero el conjunto de la dirigencia sindical se va a sumar ese cambio de protesta social que emerge después del 14 de junio del 82, o sea, donde permanentemente sale gran parte de la clase trabajadora, sectores medios, a cuestionar abiertamente a una dictadura y a unos militares que no sirven ni siquiera para cumplir la guerra. Y más cuando se van conociendo las atrocidades de la guerra, la tortura a los soldados con cripto, el robo de las donaciones que se hacía, etcétera. Esa indignación generalizada donde obviamente lo que va a hacer es otra vez cumplir un rol importante, más que los dirigentes sindicales, los partidos políticos, la multipartidaria, tratar de canalizar la protesta que se institucionalice a través del voto. El voto que se va a dar el 30 de octubre del año 83, ¿no? O sea, darle una salida pacífica a un proceso de protesta social cada vez mayor. Me quedó una pregunta en el tintero. Las negociaciones que se dan durante el proceso, las negociaciones sindicales, salariales, por algún tema específicamente laboral, son negociaciones que en su mayoría termina ganando por fuerza el gobierno militar, o son negociaciones que se hicieron de la misma forma que se hacían, digamos, la negociación en el escritorio se negociaba de la misma forma que se hacía en épocas anteriores. Depende qué tipo de negociación. No, negociaciones de estas salariales. Mira, muchas veces las negociaciones quedaban, depende también del momento de la dictadura. Al principio había poco margen de negociación, después empieza a haber mayor margen y van logrando algunas cosas, mejoras salariales por fuera de las pautas de la propia dictadura. Se logran incrementos salariales, condiciones de mejora de trabajo, pero eso se va a lograr muy parcialmente, muy a nivel sectorial, a medida que fue transcurriendo la dictadura. Claro, porque siempre me quedó eso, a ver qué pasa con las negociaciones, porque, a ver, también tuvimos un contexto de inflación. Vuelvo a insistir, pensás que es un sindicalismo pragmático, que presiona y negocia, pero eso nunca se cerró, nunca se cerró. O sea, permanentemente. Nunca fue decir,
no negoció más porque perdí y demás. No, nunca se quedó cruzado de brazos. Todos los sectores negociaron. Las negociaciones pasaban a nivel seccional, a nivel de fábrica o a nivel de dirigencia. Y hubo casos en que se logró negociaciones, se lograron determinada recomposición de aumentos, se logró reincorporación de trabajadores despedidos, muy parcialmente en algunos casos, o sea, pero evidentemente no con la fuerza que tenía en los momentos previos del 76, ¿sí? Estaba en una posición mucho más debilitada. Pero a medida que el régimen empieza a retirarse, 81, 82, y ni que hablar después del 83, el proceso se levantan las intervenciones sindicales. Levantar una intervención sindical es un proceso de negociación. ¿Por qué? Porque no, digo, ¿qué significa una intervención sindical? Una intervención sindical es que no podés manejar los fondos, por ejemplo, los materiales de tu sindicato. Tenés congeladas las cuentas bancarias. Entonces, que se te levante la intervención de un sindicato es algo importante, porque el aporte patronal, el aporte de los trabajadores, nuevamente lo vuelve a manejar el sindicato. Y eso es algo que se negocia. Estamos hablando de bastante dinero. Bueno, Alejandro, nos has dado una clase sobre sindicalismo de esos años, pero espectacular. Y muy interesante el tema no solamente del proceso, sino de los datos específicos. ¿Sí? Que son datos que cualquiera que ve el programa los puede ir a buscar, los puede encontrar. Alejandro, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Bueno, nos estamos viendo. Gracias por poder participar con ustedes. Y a ustedes los veo en una semana. Chao. La esperanza revive en las canciones de acero, un legado eterno grabado en el sendero. Nuestro chanto es un canto en el campo de batalla, cada golpe resuena en el alma que estalla. De las cenizas se alza un himno de libertad. Es la fuerza de un pueblo que nunca se doblará.